Hola a todos, sean bienvenidos a el Pluto Podcast de nuevo. Acá el día de hoy estaremos con un tema súper interesante y con dos invitados también muy interesantes, hablando sobre el bien común. Tenemos acá a Gonzalo Letelier, que es profesor de filosofía, y a Daniel Mansuy, también profesor de filosofía, y les vamos a dar la bienvenida. Y el tema que hoy vamos a tocar es el tema del bien común. Y hemos querido llamarle de estas tres formas al capítulo: bien común, bienestar o bienes comunes, en el sentido de que la doctrina social de la Iglesia, para hablar del bien común, que lo pone como uno de los primeros principios dentro del cuerpo, acepta primero una premisa: el ser humano vive en sociedad. Y de esta sociedad, de este conjunto, de estas interrelaciones, nace esta idea de bien común, ¿no? Y se lo puede definir, por ejemplo, como la doctrina social de la Iglesia, que digamos que es una definición bien compleja, que dice, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esto dice que hay un problema con la definición, porque al fijarlo mucho, puede dar la idea de que es algo más bien estático, de que algo es algo a lo cual uno puede llegar un día y sentirse tranquilo. Y yo creo que más vale entenderlo como una especie de horizonte, como un horizonte que brinda sentido, como algo hacia lo cual tenemos que tender, ¿no? Una estructura teleológica, como lo dice la misma noción de bien en la tradición clásica, ¿no? Es lo que decíamos hace un minuto, ¿eh? El magisterio de la Iglesia se ha resistido a utilizar la terminología propia del Estado. Yeah. Yo creo que en buena medida precisamente por esto, porque no estamos haciendo ciencias sociales. Uh-huh. Estamos en una perspectiva que es anterior, y precisamente de allí la crítica que se le suele hacer a la doctrina social de la Iglesia, que de otra manera es precisamente su fortaleza. No está planteando soluciones técnicas. Uh-huh. Soluciones técnicas que, precisamente en cuanto son técnicas, tienen que ser relativas a un contexto particular. Y entonces que implicarían el entrar en la lógica de la teoría del Estado. La perspectiva de la Iglesia es siempre una perspectiva teológica. Uh-huh. ¿Sí? El problema del bien común político aparece en orden a la salvación de las almas. Ese es el contexto básico, digamos. Y es en esa lógica que es necesario para la vida de personas cuyo destino es el cielo, pero que viven acá, que es necesario plantear las condiciones de justicia propias de la vida social. Y va a ser esa siempre la perspectiva. Por eso se trata de problemas contingentes, pero de categorías que no lo son. En ese sentido, está, digamos, como que en debate, digamos, si es que no lo vamos a llamar Estado, pero si la comunidad política es la responsable de crear, administrar y distribuir esos bienes. Yo creo que ese problema está, digamos, es bastante circular, el problema que plantea Daniel, porque finalmente el desafío que nosotros tenemos ante la realidad del Estado en buena medida es relativo, en el fondo consiste en la pregunta de cómo hacernos cargo de problemas que en gran parte genera la misma estructura estatal. Este problema de las mediaciones y de la insuficiencia de las sociedades intermedias para alcanzar sus fines propios, y por lo tanto la necesidad de recurrir a una estructura burocrática superior tiene que ver en buena medida con una especie de pecado original, digamos, del Estado moderno, que es ese afán totalizante que ya en sus padres teóricos, digamos, teoriza sobre la necesidad de concentrar el poder, de quitar relevancia y fuerza a esa sociedad intermedia, y precisamente por eso el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia es bastante paralelo a la teorización sobre el principio de subsidiariedad, que a pesar de que se lo suele leer fundamentalmente como una especie de norma técnica respecto de la operación del Estado, tiene que ver más bien con un principio
que podríamos denominar constitutivo de la vida social. Es decir, la tesis del magisterio de la Iglesia es que la sociedad es intrínsecamente subsidiaria. Y porque lo es, efectivamente eso exige que cualquier forma de ejercicio de la autoridad política, por ejemplo el Estado, respete la competencia propia de las sociedades intermedias para alcanzar sus propios fines y las subsidia, es decir, provea los medios necesarios para que puedan hacerlo desde sí misma. Entonces ahí hay digamos, una tensión implícita, no siempre tematizada, respecto de la misma estructura del Estado moderno, que la Iglesia no aborda como una crítica al Estado, sino más bien como una advertencia respecto de cualquier forma de vida social. ¿Sí? La vida social, la vida política es intrínsecamente subsidiaria. Cualquier forma de organización política que atente contra ese principio, por ejemplo, intentando abolir las sociedades intermedias, como de hecho lo hicieron los primeros teóricos del Estado moderno, que después fueron muy matizados, cualquier intento tiene que ser corregido y tiene que ser, de alguna manera, asumido, digamos, como una tarea por parte de los cristianos que formamos parte de la sociedad. Oye, dos comentarios nomás, si es que me permite, Bernardo. Claro. Yo lo explico así a veces en clase. De hecho, la tradición liberal se puede entender como la tradición, en una de sus versiones, porque hay mucho liberalismo, pero una de las principales, ¿no? Como un esfuerzo por limitar el poder del Estado, ¿no? Y todo el derecho constitucional es un esfuerzo por circunscribir al máximo y evitar el despotismo del Estado. Entonces uno se pregunta, usted está tratando de controlar a la bestia, y la pregunta es, ¿por qué tenemos esta bestia delante nuestro, ¿no? Claro. Y es la propia tradición liberal la que hace surgir esta bestia, por motivos que en todo caso a mí me parecen pertinentes, pero que tienen muchos problemas, pero interesante. Usted hace todo un esfuerzo de siglos por limitar un animal. Y la pregunta es por qué surgió este animal, si este animal no existió siempre, ¿no? Entonces, como la tradición liberal tiene ahí como un problema, como que te hace surgir un animal al que después a latigazo hay que controlar, digamos. Ya, eso es una cosa. Y respecto de lo segundo que decía Gonzalo, es muy interesante. Peter Berger tiene un texto muy lindo sobre esto en el que se pregunta por qué el Estado tiene la tendencia a competir con la sociedad civil, ¿no? Tiene como celos, es celosa de la sociedad civil. Peter Berger se lamenta de esto, ¿no? Cuando hay energía en la sociedad civil, que es la terminología, digamos, en la que se expresa esto, pero que en otros términos lo que dice Gonzalo, ¿no? Cuando las personas se organizan y quieren hacer cosas, el Estado como que mira eso con recelo, ¿no? Esto tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y fíjate esto, un ejemplo en Chile, digamos, muy común, ¿no? Lo que pasa con la Teletón, ¿no? Hay energía social, hay personas que lo hacen, esto mueve a muchos chilenos, y hay personas que dicen, no, esto debería hacerlo el Estado, ¿no? Y es muy llamativo eso, ¿no? Porque hay personas dispuestas a poner parte de sí, su energía, sus recursos, no solo sus recursos económicos, sino que sus recursos morales, son recursos sociales, digamos, que son extraordinariamente valiosos, y hay como una tentación a decir, no, pero esto debería hacerlo el Estado, ¿no? Y es muy interesante cómo se aleja así y formula una alternativa en sus términos y en su perspectiva, digamos, que es teológica y que es sobrenatural en último término, sin ninguna duda. Pero a diferencia de la política clásica, toda la política moderna, con excepción de Maquiavelo probablemente, efectivamente buscan dar con un método, buscan dar con una solución que nos permita neutralizar todas las dificultades sociales, ¿no? Y hay como un sueño ahí, que esto por supuesto se combina con el historicismo propio, que también, digamos, es una mala lectura del propio dogma cristiano, perdón, pero la política moderna está obsesionada con esto, ¿no? Con dar con un modo de resolver el problema político de una vez y para siempre, ¿no? Y de eso la doctrina social de la Iglesia toma muchísima distancia, ¿no? Porque si tú tienes, esto es importante, si tú tienes esa expectativa, vas a estar siempre frustrado, digamos, y la realidad siempre te va a parecer algo que está mal, digamos, que hay algo que hay que resolver como de raíz, ¿no? Y yo creo que una de las cosas valiosas es siempre tomar la realidad por aquello que tiene de bueno, digamos, y eso es muy importante, ¿no? Y por tanto tratar de mejorar lo que tenemos, pero esto no está todo mal, ni no está siempre todo mal, ni lo vamos a resolver completamente en este mundo, ¿no?